Hola, ¿cómo están? En esta nueva aventura sobreviviré 100 días siendo una serpiente, donde mi misión es abandonar mi nido para salir en aventura y volverme fuerte, pero antes deberé enfrentarme a muchos desafíos para conseguirlo. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y comentar que será un bonito apoyo. En el primer día aparecería en una zona completamente desconocida. Oh vaya, ¿qué es este lugar? ¿Dónde estoy? Lo primero que haré es conseguir madera. También minaría piedra para crear mis primeras herramientas. Después me fui a explorar para buscar comida. Después de estar buscando, encontraría una aldea donde agarraría todo el trigo para tener algo de comer. Día 2. Me pondría a explorar las casas en busca de cosas útiles, donde encontraría en un cofre de hierro y una parte de armadura. ¡Yupi! Después me fui en busca de una mina. Ya dentro de la mina buscaría más hierro, también carbón para crear mi armadura de hierro completa. Una vez terminado, cocinaría el hierro para así comenzar a crear mi armadura. Día 3, ya sería una serpiente grande, jejeje. Bueno, en este día me pondría a talar muchos árboles para tener mucha madera para mi casita. En el día número 4 buscaría la zona donde haré mi casita. Bueno, esta será la zona donde comenzaré mi hogar, pero primero tendré que arreglarlo quitando todo este pasto. Oh vaya, unos vecinos vienen a saludarme, ¿qué pasa? Buenas vecino, ¿nos podrías dar de ese jugoso pan? Oigan, ¿qué hacen en mi casa? Bueno, fui testigo de cómo tuvieron un hijo en donde irá mi casa. Del día 5 al día 10 comenzaría a construir mi hogar, se los dejo en cámara rápida. Los invitaría a que se suscriban, dejen su like y comentario y que tengan un bonito día. En el día 11 me llevaría todo el cultivo para tener comida. En el día 12 volvería a la mina para conseguir muchos minerales útiles para la aventura. Todo esto me tomaría del día 12 al 21, te lo dejo en cámara rápida. En el día 22 guardaría todo lo que conseguí. También me crearía un hacha más fuerte, para después ponerme a crear el portal hacia el Nether y buscar nuevas cosas. Una vez en el Nether buscaría cosas útiles para la aventura, por lo que inicié la exploración.
En el día 23 encontraría una extraña fortaleza donde había muchos bloques de oro, así que fui a investigar. Bueno, aquí vamos a buscar cosas útiles en esta fortaleza. En esta fortaleza me quedaría del día 23 al 24 explorando y buscando muchos tesoros, donde encontraría muchas cosas útiles para la aventura, por lo que agarré todo lo que pude. En el día 25 guardaría todo. También crearía una manzana chetada y unas doradas. Ese mismo día me fui a explorar en busca de nuevas cosas. Todo esto me tomaría del día 25 al 30, donde mi misión es conocer más zonas y encontrar una batalla con un oponente fuerte. Seguía y seguía explorando hasta que en el día 30 encontraría esta criatura extraña. Entonces fui directo a ver de qué se trataba. No quiero robar tu miel, aunque suena rico, pero si quieres pelear lucharé contigo, quiero ser más fuerte. Y así comenzaría mi primera batalla contra la reina abeja, un enemigo fuerte que solo pensaba atacarme porque cree que le robaré su miel, pero a mí lo único que me importa es derrotarla para hacerme más fuerte, por lo que aguanté sus picadoras para finalmente derrotarla. Después de derrotarla soltaría muchas cosas, así que las agarré. Después me fui a investigar el árbol grande, donde encontraría un extraño cofre detrás de él. Dentro del cofre encontraría muchas cosas curiosas, pero lo que me llamó la atención fue una extraña miel. Como sería la primera vez que tomaría miel, no me percaté que este frasco era extraño y no era una miel normal. Al tomarla me sentiría extraño y sin darme cuenta me convertiría en una serpiente más grande y fuerte. En el día 31 ya estaría en mi casa. Ese mismo día volvería al Nether para ir en busca de mucho cuarzo, para conseguir mucha experiencia, ya que la necesitaría para más adelante. Todo esto me tomaría del día 31 al 39, te lo dejo en cámara rápida. Si llegaste hasta aquí quiero decirte que eres el mejor y una maravillosa persona, y que tengas un bonito día. En el día 40 dejaría todo el cuarzo, luego talaría muchos árboles para conseguir más madera. En el día 41 usaría la madera para convertirlos en palos e intercambiar por esmeralda y flechas a un aldeano. En el día 42 volvería a la mina para conseguir más diamante o otro mineral, para crear una armadura más fuerte para la aventura. Todo esto me tomaría del día 42 al 50. En estos días conseguiría muchas cosas buenas. Te invito a dejar tu like y comentario si no lo has hecho. En el día 51 dejaría todo lo que conseguí. Después crearía las librerías, la mesa de encantamiento y también un yunque. Aquí comenzaría a poner la mesa de encantamiento. Y listo, solo es poner la mesa y ya estaría a nivel 30. También crearía una armadura de diamante para aguantar más. Aquí me pondría a encantar todo, como el arco para hacer más daño, mi armadura para mejorar su aguante y mis herramientas para trabajar más rápido. Día 52 al 60 salí de nuevo en un viaje para investigar más el mundo, buscando nuevas zonas donde mi misión aquí era encontrar otro rival fuerte para poder usar el nuevo poder que adquirí, ya que si quería ser un aventurero tenía que soportar toda clase de desafío. En estos días pasaría por muchas zonas nuevas hasta que en el día 60 llegaría a este bioma frío donde habría otro oponente. Oye, puedo verte. ¿Qué haces en mi zona? Te destruiré. Oh, ¿quieres luchar? Es una buena oportunidad de usar mi nuevo poder contra ti para ver qué tan fuerte me he vuelto. Espero estés preparado. No sé de qué hablas, pero si buscas peleas, pues prepárate a ser aplastado. Y así comenzaría mi segunda batalla contra este monstruo de nieve. Mi misión es derrotarlo con mi nuevo poder y ver qué tan fuerte me he vuelto. Lo único que nos importaba a los dos era ganar, solo uno podría volver a casa victorioso.
Yo usaba todo mi poder y él también. Después de estar luchando y luchando, pude hacerle mucho daño y finalmente derrotarlo. Después de ganar, fui a investigar la casa donde me llevaría todo lo que contenía un cofre. Día 61 volvería a mi casa para guardar todo. Del día 61 al 69 me tomaría estos días para mejorar el terreno de mi casa para después construir algo ahí. En el día 70 volvería al Nether para ir en busca de Netherita y así mejorar más mi armadura para la batalla. Todo esto me tomaría del día 70 al 80. En el día 81 guardaría lo que conseguí. También cocinaría la nederita para crear los lingotes. Finalmente comenzaría a mejorar la armadura de diamante a nederita para resistir más. Del día 90 al día 99 saldría de nuevo a explorar el mundo, en busca de una nueva batalla donde mi oponente sea más fuerte que los demás, para ir haciéndome conocer como la serpiente poderosa. Así que pasé por todas las zonas yendo a buscar un nuevo horizonte en este mundo que aún es extraño para mí. Mi misión es derrotar el último rival. Finalmente llegaría a esta fortaleza extraña en una selva. Me acerqué a mirar de qué se trataba, infiltrándome dentro de ella, donde me esperarían muchos humanos que me atacarían apenas me vieran. Comencé mi batalla contra ellos, tiraban pociones de veneno y otras más. Debía tener cuidado, si no sería mi fin. Una vez que los derroté, bajé, y al frente mío se encontraba una especie de serpiente gigante que me observaba, pero no hablaba. Traté de pegarle, pero mis golpes no le hacían nada. Me llené de curiosidad, habría encontrado un rival digno, además que era una serpiente. Comencé mi investigación para encontrar su debilidad, donde después de derrotar a otro humano en una ventana, habría un libro donde hablaría de esta serpiente y sus debilidades. Ahora lo único que tendría que hacer es recorrer toda esta fortaleza en búsqueda de núcleos rojos para poder quitarle el escudo.
finalmente le habría quitado su escudo y ya podría derrotarlo, así que fui hacia donde él. Espero estés preparado, sé que no hablas, pero te diré que te derrotaré y me convertiré en la serpiente más fuerte. Y así comenzaría mi batalla final contra Crawler, la serpiente experimento. Mi misión era derrotarlo y convertirme en el más fuerte. La batalla comenzó, ambos estábamos dispuestos a destruirnos, era una batalla de serpiente. Solo una saldría victoriosa por lo que usé todo mi poder. Crawler tenía un poder molesto y es que se recuperaba, pero eso no me importó. Al final de tanto darle daño, pude derrotarlo y coronarme como la serpiente más fuerte. Espero te haya gustado la aventura del día de hoy, y si es así, te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentario de qué 100 días más quieres que haga. Les mando un saludo y un abrazo gatuno, nos vemos hasta la próxima, chao chao, miau.